Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Más allá de la razón. Venimos a debatir un poco sobre diferentes preguntas que nacen a partir de la lectura de nuestros libros sobre la fe, la religión y sobre verdades que nos hacen cuestionarnos un poco. Entonces, primero, pues, vamos a presentarnos y dar una introducción sobre cada uno de nuestros personajes. Bueno, yo soy Tomás y escogí el personaje de la tigresa en el libro de la tigresa y el acróbata. Y esta durante la novela va teniendo un viaje trascendental, más allá de tener como su instinto salvaje de animal o de tigre, en buscar una reflexión y una conclusión de sí misma y de qué es y qué está buscando. Bueno, mi nombre es Juan David, represento el viejo tigre en el libro de la tigresa y el acróbata. El viejo tigre es un personaje sabio experimentado que sirve como una clase de brinde sobre consejos al personaje principal, que es el protagonista, que es la tigresa. Bueno, mi personaje principal es un poeta que se describe la situación durante la ocupación de la tierra en Japón. Es un personaje muy noble, muy espiritual y siempre pues como que expresa todo mediante sus poemas, pero al mismo tiempo no tiene la libertad de hacerlo por la opresión de la fecha y de la época en la que se encuentra. Bueno, pues yo soy David, presento a Scrutopo, es el personaje principal de Cartas del Diablo a su sobrino. Como tal es un demonio experimentado que guía a su sobrino Lugario en la tarea de tentar a los humanos y alejarlos de Dios. La historia se desarrolla a través de cartas donde Scrutopo le da consejos sobre cómo manipular la fe, la razón y las emociones de un paciente humano. Bueno, ahora pues vamos a iniciar. La idea es que pues debatamos ciertas preguntas sobre nuestros personajes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la creencia sobre Dios de cada uno de sus personajes? Bueno, en cuanto a la tigresa, pues bien siendo que ella en el libro pues es como tal un animal, sin embargo desarrolla como ese pensamiento trascendental. Lo que ella tiene es una conexión trascendental con Dios, pero no tanto a través de la idea concreta de un Dios, sino más bien como la búsqueda espiritual, ya que ella siente algo que hay más allá de su verdad, más allá de que es simplemente una tigresa. Pero pues esto siente que no la define en los términos religiosos tradicionales. Bueno, la creencia sobre Dios, sobre el personaje, él resulta ser un poco más escéptico sobre todo esto, un poco más pragmático. Él resulta una visión en cuanto a su experiencia de vida, no tiene como una relación concreta con Dios porque no ha vivido experiencias que lo hagan vulnerabilizarse con eso y se encuentra mucho más como escéptico hacia eso. Bueno, mi personaje piensa que pues, se ve muy marcado por la opresión del momento, pues por estar en Japón en la guerra, y siente que no ha estado con él, aunque trata de mostrarlo y de expresarse mediante su poesía también. Lo ve, en vez de verlo como un juez severo que juzga o que hace algo, lo que hace es verlo como un amigo que silenciosamente sabe como toda la opresión y todas las cosas malas que hay, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad de terminar de creer en él, entonces tiene cierto dilema respecto a eso. Mi personaje no cuestiona la existencia de Dios, pues ya que lo reconoce como real y todopoderoso, pero lo llama el enemigo. O sea, no tiene fe, sino que le tiene un cierto odio y resentimiento, ya que su papel es luchar contra él en ese papel divino, dándole consejos a ese recipiente humano para que haga cosas malas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué postura tiene frente a la existencia de Dios su personaje? Bueno, con la tigresa, como ya se nos estaba diciendo, cuestiona directamente no solamente la existencia de un Dios, sino en general la religión, porque si bien se siente una conexión, por lo menos en cuanto a lo espiritual, no se siente representada con ninguna de las religiones tradicionales. Pero pues a través de su viaje, esto es como una metáfora en el que busca el sentido de su vida y en el que busca el sentido de su religión, lo cual la lleva a preguntarse sobre su propósito y sobre la relación que tiene con el mundo y cómo la va a llevar esto a trascender. Bueno, mi personaje no parece creer en una entidad superior que rige un destino. Él cree que las cosas son como son, no tiene un significado divino ni mucho menos, y también dice que las razones por las que uno llega a este mundo simplemente son acciones que pasan por lo que son. No busca como una razón existencial del por qué un Dios creó un mundo, no, simplemente es lo que es y el mundo es lo que dictamina. Bueno, mi personaje pues, siempre maneja como cierto dilema, o sea, él no rechaza que exista Dios, pero tiene muchos cuestionamientos respecto a su existencia,
porque dice si Dios existe, porque pues en el momento en el que está basado el libro, si Dios existe, porque hay tanta opresión, porque hay tanta maldad hacia las personas que son inocentes. Entonces en su poesía es como si le escribiera como si fuera un amigo esperando una respuesta que pues no le llega. Entonces esto lo hace como cuestionarse si realmente como existe, aunque tiene muy en lo profundo, sabe que hay algo que está ahí, pero no lo puede terminar de creer. Pues mi personaje sobre la existencia de Dios, como ya lo venía hablando, él considera que sí existe y es un ser todopoderoso por encima de todo, pero él lo ve más como un rival, ya que él está enfocado a hacerle buscar la maldad a las personas a las que le llega su mensaje. Busca que esa persona se distraiga con las cosas del mundo y crean que la fe es irracional. Bueno, la tercera pregunta es, ¿su personaje tiene fe? En el caso de la tigresa, como ya les estaba diciendo en esas preguntas, ella tiene fe ya que durante toda la novela se encuentra en un viaje en busca de trascender y en busca de buscar su fe y su religión, pero no estructurada a una sola religión o un solo Dios, sino en general a buscar su trascendencia personal. Entonces yo considero que su fe es más instintiva, más basada en la confianza y la confianza que le da el camino que recorre durante toda la novela, más que en doctrinas o en creencias establecidas. Mi personaje tampoco tiene una fe estructural y religiosa, es más bien una fe hacia su supervivencia y hacia su forma de ver las cosas. Se asemeja mucho a lo que dice mi compañero sobre su personaje, que es más bien como un sentido instintivo por lo que es un animal. No refleja también como una clase de fe abstracta que equivale a que, claro, cree en un Dios y tiene que estar totalmente, porque la fe es algo que uno tiene que sentir, no Dios, uno no cree en Dios por lo que ve, sino por lo que siente. Entonces, más bien eso por lo que es un animal. Bueno, mi personaje pues es un poco de contraste porque sí tiene fe, pero no es una fe genuina, o sea, realmente no es algo que le nace, sino es una fe que lo lleva como a preguntarse el porqué de las cosas. Entonces siempre vive como en un dilema, en un contraste de sentir esperanza, pero al mismo tiempo sentir desesperanza, sentir amor, pero sentir melancolía, creer en Dios, pero al mismo tiempo no creer en Él, porque piensa que si Dios estuviera no estarían pasando las cosas que están pasando. Entonces siempre busca como una manera de tratar de creer, porque quiere creer, pero algo genuinamente no lo deja por todo lo que ve, siente que él no está ahí. Pues mi personaje no cuestiona la fe ni la existencia de Dios, sino que él usa la razón como base de todo y hace que los humanos la vean como algo poco lógico o innecesario. Ok. ¿Es su fe razonable? Para mí, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mi personaje, es una fe razonable, ya que si bien pues no es intelectual, no es como bien venimos diciendo nosotros, es una fe más instintiva, es una fe construida a partir de la experiencia y a partir de la observación de la naturaleza y las vivencias que tiene durante el transcurso de la novela y durante su viaje buscando la trascendencia. Mi personaje también opina similar, desde su punto de vista sí tiene una fe razonable, porque está basada pues totalmente en lo que ha vivido y lo que ha experimentado. Él no cree en algo más que eso, también porque todas las acciones que él toma, que el personaje toma, son porque él se las ha buscado. Él no cree que hay un Dios que también lo que lo mentalice a realizar pues, pequeñas acciones. No cree que toda la sabiduría, todas las experiencias que él tiene es porque las ha pues, obtenido por sí mismo. Bueno, mi personaje desde un punto de vista racional, pues su fe no se apoya como en argumentos filosóficos o teológicos, sino más bien él siente que no se trata como de demostrar que existe o que no existe, sino de mediante diferentes actos y experiencias personales ver si lo puede encontrar. Entonces tiene pues mucho contraste, pero pues no le quita peso al significado de que siente que Dios está ahí, que sí puede llegar a ser una fe razonable, pero siempre tiene esa duda de sentir que no lo ve, no está ahí por todas las cosas que están pasando, por la guerra de Japón, por diferentes situaciones que no lo llevan a terminar de creer como en general. Pues mi personaje, su fe es 100% razonable, ya que él busca dentro de esa razón y de su recipiente, él encuentra la maldad de esa persona y lo lleva con mensajes o pensamientos a hacer cosas malas. Entonces él siempre utiliza la razón por encima de todo.
Hablemos un poco sobre la relación con Dios. Bueno, en el libro que escogí en cuanto a mi personaje, no se menciona a Dios de manera explícita o de forma directa, pero pues su conexión con la vida y la naturaleza para la tigresa y para pues, nosotros los lectores, por lo menos en mi caso, se da con el sentido que busca precisamente la protagonista y la existencia que puede interpretarse como pues, la búsqueda de lo divino o como bien vengo diciendo durante todas las preguntas, la búsqueda de trascendencia y de existencia que busca la tigresa y el sentido de su vida. El personaje no establece como tal una relación directa con Dios, como lo he nombrado anteriormente. Su visión es un poco más terrenal y realista. Él cree que todo es por simple hecho, no tiene como una razón divina de las cosas. Y su forma de pensar es la lucha constante y la adaptación de los terrenos y las vicisitudes que puede generar la vida. Bueno, mi personaje tiene con Dios una relación como muy íntima, o sea, él no tiene una relación con Dios como un fiel creyente, el que no cuestiona nada y cree devotamente en todo, no, él lo ve más como un amigo, entonces es como si le reclamara en sus poemas, también se dirige a él humildemente, pero al mismo tiempo también es como si le hablara como un amigo y le preguntara el porqué de muchas cosas, se la reclamara, entonces la relación que tiene con él es muy íntima, llena de contrastes, entonces como donde quiere aceptarlo, quiere creer en él, cree en él, pero al mismo tiempo le reclaman por qué hace muchas cosas, el por qué le pasan ciertas cosas, el por qué vive situaciones que no lo terminan de convencer de que Dios está ahí. Pues la relación de mi personaje con Dios es más como una rivalidad, ya que él busca a las personas para entrarlas en la maldad y él siente que cuando esa persona está cerca a Dios es como si Dios alejara a sus víctimas, entonces es una rivalidad que tiene. Bueno, tuvimos diferentes problemas técnicos, cambiamos de spot, pero eso no impide que nuestra discusión, nuestro momento de compartir ideas. Entonces vamos con una última pregunta que tocamos bastantes opiniones diferentes. Bueno, ¿ustedes creen que hay conflicto o armonía entre religión y ciencia? En nuestro caso, nosotros vamos a dar como una opinión más general, más saliéndonos un poquito de lo que es el libro y de lo que son nuestros personajes. Y es que, pues, por lo menos siento que tanto tú como yo... ¿Tú qué opinas? O sea, ¿qué dices? Exactamente. O sea, Si hay religión, ¿qué es? ¿Hay conflicto o hay armonía? yo opino que depende del punto de vista y depende de la religión también. Porque, por ejemplo, he visto muchos casos de personas muy creyentes en Dios que dicen que no, que la ciencia es simplemente un invento en cuanto a cualquier aspecto que hable. Pero he visto muchos casos y, por ejemplo, en la clase también veíamos un video en el que un padre, un sacerdote, pues que inventó la teoría del Big Bang. Entonces ahí me parece que es muy interesante porque pues la máxima representación, por así decirlo, de la religión fue quien inventó la teoría más base y más que se puede creer, por así decirlo, que la ciencia. Yo siento que también es una opinión válida porque cualquier persona puede considerar que hay un conflicto o de la armonía, ¿sí me entiendes? Sí, y yo no podría dar un punto de vista clave en eso porque yo también opino exactamente lo mismo que yo también estoy como en un punto medio, porque claro, una persona como es creyente, yo me considero creyente, opino que la religión se basa más en la fe, ¿sí? Y hay gente, hay muchas personas, yo me considero que a veces se encarga su vida y decide todas las decisiones que toman en cuanto a Dios, en cuanto a una iglesia, porque estamos hablando que la iglesia es un lugar físico, pero también puede ser un lugar mental, sentimental, todo eso. Y hay gente que pues tiene muy en cuenta todo eso, tiene muy en cuenta que pueden tomar como todas las decisiones en cuanto a eso. En cambio con la relación con ciencia, como tú dijiste, como el tema del padre que también creó todo ese tema de la teoría del Big Bang, también es el tema de la evolución, hay muchas cosas que abarcan la ciencia, pueden ser opiniones muy divididas y tienen que ser respetadas, porque como dije anteriormente, todo se basa en la fe, todo se basa en la fe, en algo que no estamos viendo, pero algo que sentimos, es lo que tenemos que ver constantemente en el aire, podemos verlo así, podemos sentirlo muy... Eso a veces hace hasta llorar, de hecho. Entonces, pues... Por ejemplo, en cuanto a la fe, volviendo un poquito al punto de la ciencia, he llegado yo también a escuchar que dicen como no, yo sí tengo fe, quiere decir que tienen religión, entre comillas, pero dicen como no, yo tengo fe en la ciencia. Entonces ahí es un debate muy amplio y un debate que sí podemos durar aquí hablando 20 horas. Siento que eso va mucho del momento, ¿saben? También. Yo quiero enfocarlo un poquito también hacia mi personaje, porque siento que lo que decía anteriormente, mucha gente se puede sentir identificada con él en el momento de hoy, porque pues es como que crees, pero algo no te permite como tener esa fe intacta. Y la ciencia obviamente ha dado muchísimo que hablar, pues ese debate en general, pero el tener
como ese debate creo que es lo que permite que todo siga así de vivo, que las personas sigan tratando de que les interese y de que haya esa genuinidad al momento de hablar del tema. Pues yo también hablando sobre mi personaje, él habla que la ciencia acerca a las personas y habla sobre la religión como una superstición, pero dice que también la ciencia puede alejar a las personas o acercarlas dependiendo del motivo de ellas. Por ejemplo, dice que acerca a las personas cuando las personas se acercan a buscar un motivo y el porqué de la creación del universo, buscando ese tipo de respuestas. Por ejemplo, ya entrando, pues como ellos ya lo dijeron, pues entrando más a los personajes, yo siento que mi personaje es muy clave en cuanto a ese debate, porque si bien pues es una tigresa, como ya venía diciendo en las anteriores preguntas, es un animal y su fe es totalmente instintiva, pues ella durante toda la novela va buscando una trascendencia. Sí, creo que se nota en las respuestas que ha dado, que si bien lo más normal es que o no crean como el tuyo, o pues no como tal creer en la ciencia, porque pues es un animal, pues, pero pues creer como en las evoluciones, sí, o sea, sobre todo creo que mi personaje si creyera en la ciencia, creería en la teoría de la evolución, pero pues durante el transcurso de la novela se da a entender que ella lo que está haciendo es buscar un viaje más allá, ¿sí? No quedarse simplemente con esa reflexión de, bueno, soy una evolución de tal, sino ir un poquito más allá y buscar esa espiritualidad. Yo creo que respecto a eso, hay veces que podemos decir que no hay, sabes, como que tú no tienes que estar de un lado, o sea, no tienes que decir que crees en la ciencia o que no crees, o que crees en Dios o que no crees, o que tienes o no la contacta. Puedes estar en un punto medio porque a la final todo se basa como en tus experiencias personales, eso es lo único que te permite como decir, y aún así basándolo en experiencias personales, se vale dudar, o sea, se vale que dudes si realmente crees o no lo crees. Obviamente eso depende mucho del contexto y de la persona. Si tú eres alguien creyente vas a tener la fe intacta, así por la manera en que te criaron, por lo que crees, por lo que sientes, pero va mucho más allá de solo decir como tengo la fe intacta, también es de saber demostrarlo. Hablando más sobre mi personaje, él se representa más, claro, como no tiene una relación directa con Dios, no tiene una fe religiosa, creo y bueno, considero que es más como una, no sé, pues no se llama fe, pero es una creencia más a la ciencia, siento que se representaría más con eso, no sé exactamente con alguna teoría, ya sea de la evolución, del Big Bang, pero es más bien porque él no tiene como una clase de conversación con Dios, no tiene una fe así que lo haga sentir que hay un Dios existente y que tenga un líder en un destino que él pueda tomar, es más bien como eso, como que se basa más en la ciencia. Claro, y actúa, o sea, creo que tanto tu personaje como el mío actúan de manera instintiva y por la supervivencia, y ahí es donde digo que se puede relacionar con la teoría de la evolución. Que obviamente pues estamos hablando de un animal, pero en el libro pues consideramos que tiene un uso de razón, tiene conciencia, ¿no? Y también tiene una parte donde puede usar como sus creencias, como lo diga, hacia la ciencia o hacia la religión, lo que quiera. Sí, claramente, y por eso yo en la respuesta de mi personaje decía que, ya para concluir, pues que hay una dualidad ahí entre pues, la creencia de la ciencia o la creencia de la fe y de la búsqueda de la espiritualidad. Bueno, pues para concluir, pues no sé qué piensan ustedes, a lo mejor es muy interesante, ya que pues cada uno tiene cada personaje tiene un pensamiento diferente sobre Dios. Por ejemplo, en el caso de la tigresa, pues era más una búsqueda como si fuese representándolo con las personas, como si fuesen, no sé, un niño de 5 años con libertad de explorar, de descubrir, que simplemente está buscando una razón para trascender, pero pues y pues considero pues bastante importante que cada uno de los personajes de nuestros libros tienen como posturas diferentes hacia las creencias de Dios. Mi personaje se considera muy escéptico, no sé si se pueda llamar ateo, también tu personaje es bastante creyente y hay personajes que no saben tener como una clase de como de ideas sobre eso, están un poco confundidos con todo ese tema porque tienen muchos debates mentales sobre la existencia de Dios. Y también en la conclusión podemos hablar sobre la pregunta de que si puede cambiar la perspectiva de cada uno de nosotros, como en cuanto a lo que dice cada uno. Y eso habla sobre un término que se llama evangelizar. También la gente que es creyente en Dios puede hablarle de Dios hacia las demás personas y esas personas pueden tomar en cuenta lo que dicen y pueden decir como, listo, está muy chévere ese tema, podemos tomar en cuenta tal vez las creencias hacia Dios. Y no sé qué opinas tú sobre eso. Sí, a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, en tu caso yo sé que tú eres una persona muy creyente, pero tu persona es todo lo contrario. Entonces me parece que de ahí, o por ejemplo en el caso de David, que también es, o sea, cree en Dios, sabe que hay una existencia de Dios,
el personaje, pero pues lo ve como un enemigo, como un contrario. Siento que me parece muy interesante porque cada uno puede buscar su perspectiva y reflexioné mucho acerca de mi personaje, ya que se podía ver que en el libro ella buscaba, era una razón de ser y un libre albedrío. Siento que, hablando en general de, digamos, de todos los libros, pues, de los personajes, el del que yo les hablo tiene muy... De ahí, o por ejemplo en el caso de David, que también es, o sea, él cree en Dios, sabe que hay una existencia de Dios, el personaje, pero pues lo ve como un enemigo, como un contrario. Siento que me parece muy interesante porque cada uno puede buscar su perspectiva y reflexioné mucho acerca de mi personaje, ya que se podía ver que en el libro ella buscaba, era una razón de ser y un libre albedrío. Siento que, hablando en general de, digamos, de todos los libros, pues, de los personajes, el del que yo les hablo tiene mucha como conexión con las personas de ahora, porque si se dan cuenta, pues en la actualidad es muy difícil que alguien genuinamente crea en Dios, porque necesita pruebas, quieren saber, pues, si cree en Dios, ¿por qué le pasa esto? Si cree tanto en Dios y si Dios está ahí, ¿por qué está sufriendo esto? ¿Por qué está sufriendo por lo otro? Entonces, genuinamente se identifica mucho con la gente, con las personas de ahora, aunque hayan sido pues épocas totalmente diferentes, pues porque el personaje está viviendo una guerra, está en Japón, pero... Sí, pues esto también tiene que ver mucho con la crianza, sobre las costumbres que trae cada familia puede dar como la idea sobre que hay un Dios, pero ya como uno, como hijo, como persona puede tomarlo en cuenta y puede hacer las acciones en cuanto a eso. Por ejemplo, yo, como pues por las creencias hacia Dios, a veces actúo en cuanto a eso, pero tiene un término también que uno está muy tibio con las cosas, que hay veces que actúa bien y actúa mal, pero no sabe que hay un Dios. O sea, hay veces como que uno no toma las acciones correctas mediante eso. Sí, es verdad. Pero por ejemplo, ten en cuenta, o sea, yo hablo mucho de mi personaje, pues es lo que no sé. Pero por ejemplo, ten en cuenta que mi personaje lo que buscaba era, pues yo mismo lo dije, no una conexión directa con Dios, no con un solo Dios, sino que en general buscaba conectarse espiritualmente con lo que fuera. Y siento que ahí es muy importante lo que decía el libre albedrío, ya que, o sea, si bien pues tal vez nosotros estamos conformes con la religión que tenemos cada uno, bien sea por crianza o por elección nuestra, siento que también es muy importante que cada persona tenga la libertad de escoger con qué se siente más representado o con qué se siente mejor. ¿Cómo expresarla? No hay en cuanto que haya respeto en cada una de las cosas, porque no puede haber punto de vista como dicen las religiones, pero siempre y cuando hay puntos claros, también la otra persona tiene que respetar lo que las otras personas dicen, obviamente. ¿Cierto? Sí. No, pues simplemente yo siento que cada quien cree como en lo que quiera, simplemente respetando las decisiones de los otros. Y como hablaba en mi libro, si bien mi personaje ve a Dios como un rival y siempre viéndolo desde la bondad, pero desde la perspectiva de él, o sea, tanto como hay un Dios, puede haber algo que haga el mal. Y ya, pues eso sería nuestro podcast. Pues cada uno dio sus ideas y habló de su personaje.